Corintios, ¿ok? Primero los Corintios, no voy a estar intercalando estos dos libros y hablando de este tema. Principios que estamos aprendiendo, hermanos, en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, y estábamos aprendiendo principios muy importantes, ¿verdad? Así que bueno, vamos a volver y ahora vamos a estar viendo allá en primero los Corintios, capítulo 6. Primero los Corintios, capítulo 6. Ya escuchamos la escuela dominical, hermanos, amén, la necesidad, la importancia del servicio, ¿verdad, hermanos? Como cristianos, qué importante es ser siervos, ¿verdad, hermano? Y claramente, como mencionó el pastor Mina hace rato, es importante el estar dispuesto, un corazón dispuesto para servir. Hay llamados diferentes, ¿verdad? Como escuchamos, ¿verdad? Y para servicio, la Biblia menciona, ¿no? Que hay dones de servicio, y llamados para maestros, ¿verdad? Para aquellos que enseñan, para los evangelistas, ¿verdad? Evangelista, claro que cada uno no es un don, es un llamado, es un mandamiento, ¿verdad? El dar el evangelio. No es simplemente un don. Al Señor tengo don de predicar, yo no tengo el don de predicar a los perdidos. Es que no es un don, es un mandamiento, ¿verdad? El hablar a los perdidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar dispuestos, ¿verdad, hermano?, a aprender cómo hablarle a los que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ello. Y es muy importante, hermano, todo esto, ¿verdad?, que hemos escuchado, estar dispuestos a servir en el área donde Dios nos ponga, amén, sea ordenar, sea barrer, sea cualquier área donde Dios nos ponga, hermanos, estar dispuestos a hacerlo de todo corazón, ¿verdad? Todo como para el Señor. Y Dios bendice grandemente, amén. Es tremendo lo que escuchamos, pero bueno, vamos rápidamente, hermanos, allá a 1 Corintios capítulo 6. Estamos viendo anteriormente en la escuela dominical algo de esto, de la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto, hermanos, ¿verdad?, a través de ello aprendemos nosotros grandes principios. Si usted sabe, hermanos, que hoy en día, hermanos, el mundo está muy complicado. El mundo, mucho pecado, mucha inmoralidad, muchas cosas. Aún los jóvenes, los adolescentes están siendo, hermanos, atacados por todo esto. Entonces, Corintios, ¿verdad?, nos relata algo de lo que está pasando en estos tiempos, porque en Corinto era una ciudad, hermano, que había mucho pecado, mucha inmoralidad, y la iglesia de Corinto batalló mucho con todo eso. Por lo tanto, ¿verdad?, hoy en día vemos igual en el mundo, pero ahora en el mundo, si vemos nosotros cómo está siendo bombardeado los cristianos por todas estas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver esto, hermano, ponemos de pie por favor y vamos a leer primero a los Corintios. Y bueno, hermanos, vamos a estar dándole lectura ahí desde el versículo. Bueno, vamos a leer desde el 1, vamos a leer una vez más hasta vamos a leer al 14, ¿ok? Al 14, alternadamente, por favor, del 1 al 14. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre vuestras de esta vida, ¿podéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos.
Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. Bueno, vamos a continuar viendo, hermanos, este tema, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, y estamos viendo, ¿verdad?, lo interesante, aquí hablando acerca del testimonio del hombre y de Dios. Padre, por favor, bendice, Dios, tu palabra, oh Señor, ayúdanos, por favor, a poder, Dios, a ser de bendición. Guía, Dios, por favor, a todo a través de tu Santo Espíritu. Seas tú glorificado, edifica tu pueblo, tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. En más lugares, hermanos, por favor. Muy bien, hermanos. Bueno, es algo tremendo, hermanos, lo que nos enseña esta carta a los Corintios. Pablo, ¿verdad, hermano?, corrigiendo a una iglesia como nosotros hemos estado viendo. La iglesia de Corinto, hermanos, se comenzó, ¿verdad?, allí en Corinto, cuando en ese tiempo había Corinto era una ciudad próspera, una ciudad, hermano, donde había mucho comercio, había, ¿verdad?, mucha afluencia, había mucha capital y había también mucho pecado, había cruces ahí, ¿verdad?, de comerciantes que venían, había mucha mala vida ahí en ese lugar de Corinto. Entonces, hermano, cuando la iglesia se convierte, cuando la iglesia, Pablo llega a predicar ahí, hermanos, se convierte y comienza la iglesia ahí en Corinto. Pero cuando vemos nosotros aquí todo lo que Pablo está corrigiendo a la iglesia, nos damos cuenta de la vida que tenían ahí. Entonces, la iglesia de Corinto, hermanos, los hermanos de Corinto, ellos querían, ¿verdad, hermanos?, llevar sus costumbres, su forma de vida y llevarla a la vida de la iglesia. Entonces Pablo comienza a corregir una y otra cosa a la iglesia de Corinto. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, ya vimos, ¿verdad, hermano?, acerca de que ellos estaban divididos, ¿verdad? Estaba un grupo por acá que decía yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Estaba otro grupo por acá que decía yo soy de Pablo, otro por acá, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, decía uno, ¿verdad? Y estaban divididos, hermanos, completamente. Entonces eso era algo natural ahí en Corinto. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, los de Corinto, ¿verdad?, tenían en ese tiempo lo que son los filósofos, ¿verdad?, que había líderes ahí que seguían a unos, ¿verdad?, y otros seguían a otro el pensamiento de uno y otro el pensamiento de otros. Entonces ellos querían meter eso en la iglesia. Entonces Pablo está corrigiéndolos ahí. Entonces, pero aquí, hermanos, Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto acerca de estas cosas que la iglesia tenía que ser corregida. Y para esto, hermanos, hemos estado viendo, ¿verdad?, la consideración que la iglesia debería de tener hacia la gente que no conoce a Dios.
la consideración de los cristianos o de la iglesia acerca de la gente de afuera, la gente que no tiene conocimiento de Dios, la gente, ¿verdad, hermano?, que todavía no había sido salva. Entonces, cuando Pablo sigue hablando aquí, dice ahí en el versículo 1 que leímos del capítulo 6, dice: ¿osa alguno de vosotros, dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, había, hermanos, en la iglesia de Corinto a veces había problemas con personas, ¿verdad? O a veces los mismos hermanos. Había pleitos que lo llevaban hasta los tribunales. ¿Te imaginas? ¿Ok? Había pleitos, hermano, que se llevaba ante la justicia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se demandaban, levantaban una denuncia uno a otro y se iban a los tribunales, ¿verdad? Y había un tremendo desorden ahí en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando vemos, hermanos, aquí que Pablo le está diciendo a ellos cómo es posible, dice, que dice, entre hermanos se pelean y van a que los injustos o los que no conocen a Dios les resuelvan sus problemas. Dice, eso no puede ser así. Entonces, cuando Pablo Pablo les corrige diciéndoles, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque están primero, dice, están dando un testimonio mal allá afuera, queriendo que los inconversos les solucionen su problema a los cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, hermano, por esa causa, hermanos, nosotros tenemos principios, ¿verdad? En la iglesia, que nosotros cuando hay algún problema, porque no quiere decir que no pueda haber problemas, todos somos diferentes, somos, hermanos, tenemos diferentes caracteres, diferentes lugares donde nos criamos, venimos, hermanos, de diferentes familias, y somos diferentes cada uno, pero en Cristo, ¿verdad? Todos nos unimos, amén. En Cristo lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios, y nos va transformando de día en día, amén. Entonces, pero aquí cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y el principio, nosotros no podemos llevar, ¿verdad?, las cosas que hay dentro de la iglesia ante los inconversos. Pablo les da ese principio y dice, no pueden ir a las autoridades de allá, dice que no conocen a Dios, a resolver los problemas de ustedes como iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿por qué? Porque sería, hermanos, ¿verdad?, difamar, ¿verdad?, el hecho de que en la iglesia misma se pueda solucionar los problemas. Amén. Debe haber una solución siempre hablando, orando y a través de los principios bíblicos que Dios nos dejó. Entonces, Pablo le dice aquí, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir, dice, a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, la iglesia, hermano, tiene como ese principio, ¿verdad? Los problemas de la iglesia se resuelven en la iglesia, ¿verdad? Como cristianos y delante, ¿verdad, hermanos, de las autoridades, ¿verdad?, que están puestas por el Señor en la iglesia, ¿ok? Entonces, eso no puede pasar porque, hermanos, si no, aquí Pablo dice versículo 2, dice, ¿o no sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo? Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces, ¿verdad? Pablo está diciéndole, ¿verdad?, a los Corinto, a la iglesia en Corinto, dice, ¿cómo es posible? Porque la iglesia va a ser la que va a juzgar al mundo. Entonces, por lo tanto, no puede el mundo juzgar a los hermanos o a la iglesia. Estamos al revés. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando Noé estaba edificando esa arca que Dios le había dado, ¿verdad?, él la edificó estando Noé solamente su familia y todo el mundo, ¿verdad?, estaba en contra de Dios y en contra, ¿verdad?, de creer a la palabra de Dios. A Noé fue el único que estuvo ahí, ¿verdad?, delante de Dios, creyendo a Dios y edificando esa arca. Y él dice, Hebreo dice que por esa fe, dice, condenó al mundo,
¿Me entiende? Por esa fe condenó al mundo. Era una familia contra todo el mundo, ¿te imaginas? Ahora nosotros aquí, hermanos, Dios, ¿verdad?, ha puesto principios a través de la iglesia, que la iglesia, hermano, ¿verdad?, se debe de tener una altura, la posición que Dios le ha dado, ¿verdad?, para dar un buen testimonio hacia la gente que está allá afuera, ¿ok? Porque si nosotros vamos y pedimos consejo allá afuera y le decimos y le contamos todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que está pasando en la iglesia, ¿tú te imaginas qué terrible testimonio damos allá afuera? No digo que está pasando acá, ¿ok? No mira así, pero puede pasar. Y simplemente este testimonio, hermanos, estos principios que estamos viendo acá, es para que nosotros, todo lo que pase aquí, hermano, ¿verdad?, se resuelve acá en la iglesia. Amén. Como digo, el inconverso no tiene por qué enterarse de lo que está pasando en los asuntos de la iglesia. Amén. Es algo que nosotros tenemos, si hay algún problema o algo, vengan con los líderes que pueden ayudar a solucionar eso. Y todo se va a llevar, ¿verdad, hermanos?, de la forma mejor. Porque aquí cuando habla Pablo, está hablando acerca de la consideración que nosotros tenemos que tener hacia la gente de afuera. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo mal a la gente de afuera. Entonces, ¿por qué? Porque ese inconverso va a decir, pero qué líos hay allá, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible si ellos son los cristianos? ¿Cómo? Y si nosotros no tenemos cuidado, ¿verdad, hermanos? Si vamos y contamos lo que sucede, lo que pasa, y que mira que y que el otro, mi hermano, esa persona tal vez nunca va a venir a la iglesia. Esa persona tal vez va a decir, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Por esa causa, queridos hermanos, aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto, dice, no es posible que esto salga a los inconversos y que los inconversos se enteren de todo lo que está pasando, porque en la iglesia de Corinto había un lío terrible, ¿verdad? Un lío tremendo había en la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, estas personas que iban, hermanos, teniendo pleito allá, ¿verdad?, diciéndose de todo, allá delante de los tribunales, delante de los inconversos. Ahora, lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad, hermanos?, que también este hombre, ¿verdad?, que andaba con la mujer de su padre, ¿verdad?, y que también el mundo ya se había enterado, los inconversos ahí ya se habían enterado de lo que estaba pasando. Y qué terrible testimonio, qué terrible testimonio. Entonces, Pablo dice aquí, hermanos, sigue hablando acerca de no llevar, ¿verdad?, hacia afuera lo que se debe solucionar en la iglesia. Dice ahí, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo, dice, ha de ser juzgado por vosotros, dice, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Dice, luego dice ahí, o no sabéis, dice que hemos de juzgar. Miren lo que dice, hermano. Miren qué posición nos pone el Señor para que nosotros podamos entender la grandeza de la posición en la que Dios nos ha puesto. Dice ahí en el versículo 3, dice, o no sabéis que tenemos, dice que hemos de juzgar, dice, a los ángeles. Dice, cuanto más las cosas de esta vida. A los ángeles, hermano, ¿verdad? Sabemos nosotros que Dios le dio a la iglesia los misterios, que es un misterio para el mundo, pero que era un misterio también para el diablo, ¿verdad? Porque el diablo no sabía muchas de las cosas que Dios tenía sola en su propia mente, que iba a hacer a través de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si ellos hubieran sabido eso, no hubieran crucificado al Señor de gloria, pero Dios nos la reveló a nosotros a través de su Santo Espíritu, para que nosotros la revelemos al mundo y también para que los demonios lo sepan. Sabemos que ellos están condenados, pero que los inconversos todavía pueden tener perdón si ellos reciben a Jesús como su Salvador. ¿Me entienden? Entonces, hermano, ellos necesitan conocer a Cristo, necesitan conocer al Señor, y nosotros les revelamos a través de la palabra de Dios y del Evangelio, les revelamos ese misterio que para ellos es un misterio. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios está diciendo la importancia de considerar a los que están allá afuera. Dice, y también, hermanos, ¿verdad?, en la gran posición que Dios nos ha dado. Y aquí, como vemos, ¿verdad, hermanos?, los creyentes estaban dando allí en Corinto un pobre testimonio, ¿verdad?, ante los perdidos. Era terrible el testimonio que ellos estaban dando.
La iglesia había fallado en la posición de vivir a la altura, ¿verdad? De que Cristo les había puesto, no estaban viviendo a la altura, ¿verdad? Que Dios les había puesto como iglesia. Los santos, hermano, un día que juzgaremos, ¿verdad? También al mundo y que a través de nosotros es conocido, ¿verdad, hermanos? El evangelio a los perdidos y el conocimiento a las huestes espirituales. Muy importante, hermanos, lo que seguimos viendo acá. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Mira lo que dice en el versículo 5. Vamos a ver el versículo 4. Dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice, ponéis, dice, para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues dice, pues que no hay, dice, entre vosotros sabio, dice, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es que en realidad, hermano, la iglesia de Corinto, pero no era muy, ¿cómo podemos decir? No era muy nueva la iglesia, no es que tenía poquito tiempo. Ya cuando Pablo está escribiendo esto, ya había pasado un poco de tiempo, pero no había habido alguien, un líder, que se levantara ahí para juzgar estas cosas que estaban pasando y para poner en orden. Cuando Pablo se entera de esto por lo de Cefas, ¿verdad? Se entera de que había todos estos líos ahí en la iglesia de Corinto, entonces él toma la iniciativa de comenzar a escribir estas cartas y corregir esas, por los de Cloe, perdón, se enteró, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí es donde Pablo, hermanos, toma la iniciativa de enviar, ¿verdad?, estas cartas y comenzar a corregir el problemón que había ahí en Corinto. Pero no se había levantado alguien que pudiera juzgar estas cosas, porque todos estaban siendo llevados por la tendencia de Corinto, eran arrastrados por las costumbres, como nosotros mencionamos, hermanos, que a veces, ¿verdad?, es muy fácil ser influenciados, ¿verdad? Y el no tener, hermanos, una convicción firme, es muy fácil ser influenciados por el mundo, ¿verdad? Y lo que estaba pasando allí en Corinto. Entonces, una vida tremenda que estaba pasando en Corinto. Entonces, no había una convicción firme en los corintios. Entonces, Pablo, a través de esto, vemos que él corrige muchas cosas. Entonces, vemos aquí, hermano, dice, sino que el hermano, dice versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio. Dice, y esto ante los incrédulos. Entonces, lo que vimos hace un rato, la importancia de que las cosas de la iglesia se resuelvan en la iglesia, ¿verdad? Hermanos con hermanos. Si hay alguna ofensa, si hay algo, se resuelvan entre los mismos hermanos. Ahora, importante, ser humilde, ¿verdad, hermano? Ser humilde, y eso cuesta a veces, humillarse y decir perdóname. Eso necesita ser humilde para hacer eso, ¿ok? Hay algunos que tienen un orgullo y se lo guardan ahí, ¿verdad? Y no piden perdón, o no confiesan sus ofensas, ¿verdad?, unos a otros. Entonces, pero aquí había más que nada, hermano, tal vez falta de enseñanza, y también había carnalidad, ¿verdad?, que llevaran todos los pleitos hacia los inconversos, el hecho de no quererse reconciliar entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces tenían que llevarlo hasta allá. Ahora, pero qué importante, hermanos, es entender los principios que Dios nos menciona, porque es importante la consideración, considerar, ¿verdad?, al inconverso. Ahora, la palabra de Dios también nos menciona, hermano, ahí nos sigue diciendo, ¿verdad?, considerar al Señor. Considerar nosotros al Señor. Dice ahí, hermano, si vemos ahí, hermano, dice, así que por cierto, dice, es una falta, dicen vosotros, que tengáis pleitos, dice, entre vosotros mismos. Dice, ¿por qué no sufrís, dice, más bien el agravio? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Todo, hermano, sabemos nosotros que debe ser un testimonio para con el Señor, ¿ok? Y si nosotros somos ofendidos o defraudados, dice aquí el apóstol Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Dice, para no agrandar más este problema. Si a un inconverso, por ejemplo, aquí está hablando entre los hermanos, pero si un inconverso te hace un fraude o algo, cosa así,
tú tienes que entender que es un inconverso y tenemos que entender que no tenemos que pensar y orar al Señor para no ir hasta las autoridades para denunciar a esa persona que nos hizo aquello. Muchas veces, hermano, vale más ser defraudados y dejar esa ofensa a hacer un tremendo lío allá ante los inconversos, ¿verdad? Entonces, pero aquí no está hablando de inconversos, aquí está hablando de hermanos de Corinto. Qué impresionante, ¿no? Era terrible lo que estaba pasando. Entonces dice, ¿por qué no más bien dice ser defraudado? Perdónale. Si alguien, ¿verdad, hermano? Te defrauda en algo, sea material, sea lo que sea, ¿qué mejor es? Dice ser defraudados, de perdonar, a armar un tremendo lío. A perdonar, a veces, ¿verdad? Tal vez tú dices, no, pero él me hizo esto, bueno, es mejor perdonar. Dice la palabra de Dios, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Entonces, hermanos, es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante aquí lo que la palabra nos menciona. Por esa causa es muy importante entender nosotros, hermanos, que nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Debemos buscar siempre tener paz, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, si me llega a pedir prestado algo, yo no... a veces cuando uno presta y el otro no puede pagar, se arma a veces un problema, ¿verdad? Mejor si yo puedo dar, mejor lo doy, ¿verdad? En lugar de prestarle, ayudar de la forma en que pueda. Pero porque si no, se vuelve un problema después. Entonces, no quiero que esa persona, por causa de que no me puede pagar o no puede pagar, dice, no, pues ya no voy ahora a la iglesia. Y no queremos eso, ¿verdad, hermanos? Queremos que tener paz y tener, hermano, dar un buen testimonio ante aquellos. Por eso es importante la palabra que nosotros damos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Porque eso nos puede, ¿verdad, hermano? Traer líos. Entonces, aquí es muy importante, hermano, cuidar el testimonio de los demás, tener conciencia, hermano, y considerar al Señor, ¿verdad? Considerar al Señor. Entonces, miren lo que dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, sigue diciendo ahí. Dice, versículo 9, dice, no sabéis, dice que los injustos, dice, no sabéis, dice que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice, ni los idólatras, dice, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, aquí vemos también, hermanos, ¿verdad? Que es tan importante, hermanos, que nosotros como iglesia, ¿verdad? Entendamos que aquí la iglesia de Corinto tenía un problema con este tema del tema de la mundanalidad, ¿verdad, hermano? De la inmoralidad que había ahí en Corinto. Ahora, si aquí vemos, nosotros estamos describiendo todo lo que pasa en este mundo hoy en día. Tal vez antes había lugares donde todavía había más valores, tal vez, hermano, ¿verdad? Pero hoy en día es muy triste ver, hermanos, hoy en día como en el mundo hay tanta inmoralidad, tantos tipos de pecados en este mundo, ¿verdad, hermanos? Tantos abusos, tantas cosas que vemos, hermano, en el mundo. Prendemos la noticia y que pasó algo, ¿verdad? Violaciones, que pasaron tantas cosas. Y entonces lo que la palabra nos menciona aquí, está hablando, corrigiendo y dando los principios bíblicos, ¿verdad?, a la iglesia acerca de la inmoralidad. Que debemos tener cuidado con todos estos pecados que en el mundo a veces ya lo anuncian a nivel público, ¿verdad? En la televisión, en las novelas, en las películas, ¿verdad? En el internet, ¿verdad? En todos estos videos que pasan y tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Se anuncian todos estos pecados. Y, hermanos, es preocupante porque a veces, ¿verdad?, no hay horario exclusivo para eso. En todo momento están anunciando esas cosas, ¿me entienden? Entonces ya es algo como que la gente se va acostumbrando a ello.
Ahora, dice la palabra de Dios aquí, Pablo dice a la iglesia, ¿verdad?, que ellos tengan cuidado con estos pecados. Dice, no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios, hablando del inconverso, hablando del mundo. Dice, no erréis, dice, ni los fornicarios. Cuando habla aquí de esto, hermano, habla de la inmoralidad que hay en el mundo, ¿verdad? Habla de las cosas que hay en el mundo tan terribles que están pasando hoy en día. Dios habla, ¿verdad?, de esto. No puedo hablar mucho de esto por los chicos, los niños que están acá, pero, hermanos, qué importante es que veamos nosotros por nuestras familias, cuidemos lo que Dios ve, ¿verdad? Dice aquí, los fornicarios, dice que tengamos, dice que no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, no erréis. O sea, quiere decir, hermano, que nosotros no debemos pensar de que está todo bien, porque como digo, la iglesia de Corinto había sido una iglesia donde dice, bueno, nosotros somos paz y amor, ¿verdad? Acá no pasa nada, ¿verdad? Aquí todos nosotros somos una iglesia de libre pensamiento. No sé si tú has escuchado alguna iglesia hay iglesias hoy en día que son de libre pensamiento. Nosotros, puro amor acá, puro amor, ¿verdad? Y acá no se habla de otra cosa, de puro amor, y acá paz y amor, y no pasa nada. Todos pueden venir como quieran, vivir como quieran, ustedes vengan, ¿verdad? Entonces, pero qué triste, hermano, porque la palabra de Dios, hermanos, habla aquí y dice Pablo, no erréis. Dice, ni los fornicarios, dice, ni los idólatras, ¿verdad? Los idólatras, ¿verdad? Entonces, tal vez muchos de aquí éramos idólatras, pero gloria a Dios, hermano, porque Dios restaura cualquier pecado que haya si hay un arrepentimiento. Amén. Amén. Dios restaura, no importa qué pecado sea. Ahora, ¿aquí dónde vamos nosotros? Nosotros no debemos, hermano, hacer acepción de personas, ¿no? Porque tú eres así, a un lado, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no. Aquí habla, hermano, de todos los pecados que había y que de algunos de ellos estaban en esos pecados. ¿Me entiendes? Pero que fueron lavados. Dice la palabra de Dios ahí. Dice, no sabéis que dice no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, dice ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿verdad? Los gays, los homosexuales, dice ni los afeminados, dice ni los que se echan con varones, dice ni los ladrones, ni los avaros, ¿verdad? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice ahí, y estos erais algunos. Qué impresionante el cambio. Amén, hermano. O sea que algunos estaban ahí, hermano, pero ahora se habían convertido, tenían que ser dirigidos, ¿verdad?, en el edificio correcto, y lo que iban a edificar, hermanos, dentro de la iglesia, ahora sus obras que iban a hacer tenían que ser corregidas, ¿ok? Pero habían sido lavados, habían sido perdonados ya, habían sido, hermanos, como dice aquí, dice, esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que todas estas personas, hermanos, que estaban en estos diferentes pecados, ¿verdad?, ahora se habían arrepentido, ¿ok? Se habían arrepentido, pero que ahora necesitaban crecer y dejar, ¿verdad?, de pensar como pensaban antes, ¿verdad? Porque ellos querían seguir con ese pensamiento de antes, ahora necesitaban ser guiados en el buen camino y en la doctrina sana de nuestro Señor. Qué interesante, hermano, porque si ellos eran cristianos, el problema era que necesitaban hacer cambios en sus vidas, ¿verdad? Un cambio, hermano, de dejar de querer seguir con el mundo y querer seguir en la iglesia o traer cosas del mundo para la iglesia. Tenían que ellos definirse. Entonces Pablo habla fuertemente, ¿verdad?, aquí a los Corintios, y hoy en día, hermano, tristemente, ¿verdad?, en el mundo estamos así. Tanta
homosexualidad. Hay iglesias donde ponen pastores homosexuales. ¿Tú te imaginas? Porque dicen ellos, no, está todo bien, Dios es amor y Dios solamente ve el corazón, ¿verdad? Dios no ve lo de afuera ni nada de eso. Y es muy triste, hermano, ver cómo se ha diluido el verdadero evangelio en las iglesias. Hay iglesias, ¿verdad? Megas iglesias que tienen lesbianas, ¿verdad? Ahí, hermanos, como pastoras. Ahora, qué tremendo es, como digo, hermanos, el mundo es el mundo, ¿verdad? Pero la vida cristiana y como cristianos, Dios le dice, Pablo dice a los corintios que tenían que definirse y considerar a los inconversos, que tenía que haber una clara diferencia entre los cristianos y los mundanos, que debía haber, hermano, una luz, ¿verdad? Que cuando el cristiano salga y vean sus obras puedan ver una diferencia clara, que son hijos de Dios, que se definan como hijos de Dios, que lo puedan ver y digan, esa persona es diferente. No importa solamente el corazón, importa también lo de afuera, porque lo que hay adentro refleja, hermano, por fuera. Amén. Todo lo que hay por dentro sale para afuera. Entonces, si está sano por dentro, ¿verdad? También por fuera se va a reflejar aquello. Amén, hermanos. Entonces, por eso Pablo, hermano, con mucha preocupación, él quiere que la iglesia de Corinto, hermano, retome el camino, hermano, siga el camino correcto y dejar aquellas prácticas que estaba haciendo. De muchas cosas lo corrige la iglesia, hermano, y son cosas que tal vez acá no se están haciendo, pero es para que nosotros seamos advertidos, para que nosotros, hermanos, seamos, ¿verdad?, exhortados, seamos, hermanos, estemos atentos a estos principios, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos menciona, que nosotros tenemos que ser una iglesia, hermano, que viva a la altura de la posesión que Cristo nos dio. Amén. Y que podamos, hermanos, dar testimonio a los demás. Amén. De que aquí van a encontrar algo diferente. Amén. Qué lindo es, hermano, ¿verdad? Cuando viene alguien de afuera y ve algo diferente en la iglesia, quiere aquello, le da curiosidad. ¿Ok, hermano? Da curiosidad. Como algo que decía la hermana Teresa hace rato de que ella se crió católica, yo me crié católico también. Y realmente, hermano, era católico, pero era mundano, prácticas mundanas, haciendo todo lo mundano, santiguándome, pero después viviendo una vida perdida. Y cuando llegué a una iglesia bautista, yo vi un lenguaje, un trato diferente, un lenguaje diferente, y yo decía, pero qué raro que se comportan estas personas acá. Yo estaba acostumbrado, hermano, a un vocabulario diferente. Y cuando quería hablar, mejor no hablaba, porque veía que ahí no se referían con groserías y con cosas, o con palabras, ¿verdad?, vulgares, como se menciona en el mundo. Pero es lindo cuando uno llega a un lugar, hermano, y se respira un espíritu diferente. Amén. Un espíritu diferente. Hay personas diferentes. Hay personas, hermanos, amables. Hay personas, hermanos, que sonríen. Amén. Amén. Hermano, ¿está contento? Sí, amén. Como dijo el pastor Ezequiel, vístele su cara que está contento. ¿Ok? ¿Por qué, querido hermano? Porque el cristiano, hermano, debe sonreír también, debe ser amable. Amén. Yo estoy gozoso por dentro, también debo sonreír. Amén, hermano. Amén. Debo ser gozoso también por fuera, que la gente también pueda ver, hermano, que soy gozoso. Amén. Entonces, qué importante, querido hermano, que es lo que la palabra nos menciona acá. La iglesia está en una posición y Pablo le está diciendo, hay principios, iglesia, dice que debes considerando a los de afuera, a los perdidos, y considerando al Señor en la posición que Él te puso. Él quiere ser honrado, Él quiere ser glorificado por tu vida. Y la única forma de glorificarle es vivir, esforzarnos en la gracia de Dios a vivir en esa altura con que Dios nos ha puesto. Amén. Amén. Gloria a Dios por los testimonios y conocemos los testimonios de las hermanas. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermano. Orando mucho tiempo por sus esposos, ¿verdad? Y yo sé que siguen orando todavía, ¿verdad? Pero para que se convirtieran, orando mucho tiempo. Y gloria a Dios, qué importante es, ¿verdad, hermano? Tener un testimonio de pararse firme. Hoy en día, hermano, a la primera, ¿verdad? A veces discusión ya, vete para allá, para acá, ¿no? Antes, hermanos, era tremendo, ¿verdad? Era tremendo lo que pasaron. Y yo quiero decir, hermanos, ¿verdad? Esto yo sé que hay veces que es muy difícil ya, insoportable ya la vida, a veces en el matrimonio, o sea, hablando del inconverso, ¿verdad? Y que algunos se separan, pero lo que yo me refiero, hermanos, es de que es importante, ¿verdad? Ya conociendo al Señor, ¿verdad, hermanos? Pararse firme, dando testimonio delante del mundano. Y gloria a Dios por los años, ¿verdad? De los hermanos que llevan como matrimonio. Y ahora nuestro hermano Herman, gloria a Dios, nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Viniendo a la iglesia y estando acá, hermanos, yo sé que con batallas y como todos batallamos, pero ahí van firme adelante, pero también tiene que ver mucho el testimonio de sus esposas, ¿verdad, hermano? De sus esposas. Si no se paran firme, ¿verdad, hermano? El Señor parado firme, fieles, y no hubiera tal vez llegado ese tiempo, ese momento, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano, así para que los jóvenes hoy entiendan, los jóvenes, no es como el mundo ve, ¿verdad? No vamos a tardar mucho más, pero no es como el mundo se maneja hoy en día. Hoy en día los jovencitos ya 12, 13 años ya quieren tener novios, ¿verdad? Ya andan con noviecitos, noviecitas. ¿Qué es eso? No saben, hermano, ni limpiarse la nariz todavía, ¿verdad? Y ya quieren andar con noviecito, con noviecita. Esto no es bíblico, ¿verdad? Antes, ¿verdad? El novio se refería a aquel que ya estaba preparado. Y varones, y quieren tener novia y dicen, ¿y dónde la va a llevar? Cuando se casan, se quieren casar. Y ya tenían que tener preparado su casa, forma cómo va a sostener a su esposa y todo eso. Y este era novio, que estaban comprometidos, ¿verdad? Durante un año para después casarse, pero que ya tenían dónde van a llevar a su esposa, ¿verdad? Ya tenían cómo le van a mantener, no le van a mantener con su solo amor, ¿verdad? No iba a comer eso, ¿verdad? ¿De qué va a vivir? Qué tremendo, ¿no? Entonces ya tienen que tener eso. Entonces a eso se refería la palabra del novio, era cuando ya estaban preparados. También la muchacha ya tenía que estar preparada. No es simplemente el hecho de decir este me gusta, hermano, no, sino que realmente necesitaban ya estar preparada. No saben hacer ni unos huevos estrellados ahí, ¿verdad? Y ya se quieren casar. Qué terrible, ¿no? Y unos huevos ricos ahí, ¿no? Ahora, pero déjenme decirle, hermano, qué importante, hoy en día los muchachos piensan que así es, ¿verdad? Tener noviecito y noviecita, ¿no? Porque esa es la corriente del mundo, y si tú no tienes, pero que tú eres aburrido, no, pero que tú eres raro, o que tú eres rara, no, hermano, eso, la Biblia no ha pasado, Dios sigue pensando igual, el mundo es el que ha cambiado. Y el mundo va dándole la espalda a Dios, pero tú como cristiano, jovencito, jovencita, debes de guardar para Dios. Y en el momento cuando Dios diga, hermano, es el momento cuando Dios le dé su esposo, le dé su esposa, Dios te lo va a mostrar. Pero cuando ya estén preparados, no es el momento de 12, de 13 años, ¿verdad? Como allá en el mundo, 14 años, 15 años. No, en el tiempo de Dios. Y Pablo le habla de eso, ¿verdad? Acerca de la fornicación. En el mundo hacen cualquier cosa, los borregos allá afuera. Cualquier cosa, un desastre. Hermano, destrozan sus vidas. Jovencitas de 15 años embarazadas. ¿Tú te imaginas? Jovencitos ahí dejando embarazada a una gurisa, otra, pero es triste porque las gurisas no se dan a respetar. Hay
y andan tras de los varones, andan provocando, andan ahí coqueteando y andan, hermanos, por esa causa, hermanos, tristemente así está el mundo hoy en día. Y no estoy diciendo algo raro, es algo que se ve. En la UTU, en el liceo y en todo lugar, eso se ve. La jovencita cristiana debe darse a respetar. Debe darse a respetar. Debe tener temor de Dios y no seguir lo que los demás hacen. La que las demás gurisas hacen, ¿verdad? Siendo sensuales o coqueteando. Hermano, no, debe guardarse para el Señor. Y Dios le va a bendecir, amén. Dios le va a bendecir, amén. Entonces lo que Dios quiere es que no vivamos, y Dios le habla a la iglesia de Corinto, ¿verdad? A través del apóstol Pablo fuertemente, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que corregir. Hay que corregir. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros como iglesia. Cada uno somos parte de la iglesia, amén. Amén. Cada uno vivir a la altura de la posición que Cristo nos dio como iglesia. Vamos a orar.